Una vez que la información sonora ha sido interpretada en sus aspectos más básicos dentro de la corteza auditiva primaria, y sus patrones se han enriquecido en las regiones de asociación, el cerebro debe resolver una tarea compleja pero fundamental para la vida cotidiana: distinguir qué estamos oyendo y determinar de dónde proviene ese sonido. Estas dos preguntas, ¿qué es esto que oigo? ¿Y dónde está?, son tan elementales como profundamente elaboradas por la arquitectura del sistema auditivo. El cerebro no las responde como un todo, sino que distribuye su análisis a lo largo de dos rutas funcionales diferenciadas, aunque interdependientes: la vía del qué y la vía del dónde. Este esquema de procesamiento dual no es exclusivo del sistema auditivo. También se observa en el sistema visual, donde una vía se ocupa de reconocer objetos, la vía ventral, y otra de localizarlos en el espacio, la vía dorsal. En el caso del procesamiento auditivo, este modelo ha sido propuesto a partir de estudios de neuroimagen, electrofisiología y lesiones cerebrales que han permitido trazar trayectorias distintas para cada tipo de información. Así, el sonido, al ser procesado en el cerebro, no sigue un único camino lineal, sino que se bifurca en al menos dos grandes flujos que permiten una representación simultánea de la identidad y la ubicación del estímulo sonoro. La vía del qué, también llamada vía anteroventral, se especializa en el reconocimiento de la identidad del sonido. Esta ruta parte desde la corteza auditiva primaria, se proyecta hacia la corteza temporal anterior, y eventualmente conecta con estructuras del sistema límbico, del hipocampo, y de la corteza prefrontal ventral. Su objetivo es construir una representación detallada del contenido auditivo: reconocer una voz, identificar una palabra, clasificar un instrumento musical, diferenciar un llanto de una risa, o determinar si un sonido es familiar o novedoso. Para lograr esto, la vía del que analiza aspectos como la estructura espectral del sonido, su timbre, su contenido semántico y su significado emocional. La corteza temporal anterior, por ejemplo, contiene neuronas sensibles a combinaciones específicas de frecuencias y a secuencias temporales que caracterizan ciertos fonemas o melodías. Esta sensibilidad permite, entre otras cosas, que podamos reconocer la voz de una persona incluso cuando habla a través de un teléfono con mala calidad, o que identifiquemos una canción desde sus primeras notas, antes de que se escuche la letra. Además, esta vía es fundamental para el procesamiento del lenguaje. En el hemisferio izquierdo, conecta directamente con el área de Wernicke, especializada en la comprensión del habla. Desde allí, la información puede ser transferida hacia el área de Broca en el lóbulo frontal, facilitando no solo la comprensión sino también la planificación de respuestas lingüísticas. Cuando leemos en voz alta, conversamos o repetimos lo que escuchamos, estas áreas trabajan coordinadamente, gracias a la vía del qué, para decodificar, asociar y producir lenguaje. También en esta vía se integran elementos de la memoria auditiva. El hipocampo y las estructuras del lóbulo temporal medial participan activamente en el reconocimiento de sonidos familiares y en la codificación de nuevas secuencias auditivas. Esta integración entre percepción y memoria es esencial, por ejemplo, para aprender nuevas palabras, reconocer una canción que ya hemos escuchado o distinguir entre diferentes dialectos. En términos clínicos, el daño en esta vía puede producir alteraciones como la agnosia auditiva, una condición en la que la persona puede oír sonidos, pero no puede identificar su naturaleza. Por ejemplo, puede escuchar una campana, pero no reconocerla como tal, o no poder distinguir una palabra de un ruido. Estas dificultades ilustran cuán crucial es la vía del qué para asignar significado a las señales acústicas. Por su parte, la vía del dónde, o vía posterodorsal, está especializada en la localización espacial y movimiento de los sonidos. Esta ruta también parte desde la corteza auditiva primaria, pero se proyecta hacia regiones posteriores del lóbulo temporal, continúa hacia la corteza parietal posterior, y finalmente se conecta con regiones del lóbulo frontal dorsal. Su función es responder a preguntas como: ¿de qué dirección viene ese sonido? ¿Qué tan lejos está la fuente? ¿Se está moviendo? ¿Debo girar la cabeza hacia ese estímulo? A diferencia de la vía del qué, que analiza la calidad y el contenido del sonido, la vía del dónde se enfoca en aspectos espaciotemporales. Para ello, utiliza múltiples pistas auditivas que el sistema ha recogido en etapas anteriores. Las diferencias interaurales de tiempo y de intensidad, las características espectrales modificadas por el pabellón auricular, y los patrones de reverberación en el ambiente. Toda esta información es combinada en representaciones espaciales que permiten localizar la fuente del sonido en un mapa mental. La corteza parietal posterior, a la que llega esta vía, es conocida por su papel en la atención espacial y en la integración sensorial. Aquí se combinan los datos auditivos con información visual y somatosensorial para crear una percepción coherente del entorno. Por eso, cuando escuchamos un ruido a nuestra derecha, automáticamente orientamos la cabeza o los ojos hacia ese punto,
incluso antes de haber identificado qué fue lo que sonó. Esta respuesta refleja la acción de circuitos que transforman coordenadas auditivas en comandos motores, una operación que exige velocidad y precisión, especialmente en situaciones de peligro o vigilancia. Además, la vía del dónde es esencial en contextos de navegación y orientación sonora. En personas ciegas, por ejemplo, esta vía se encuentra notablemente más desarrollada y permite identificar obstáculos, reconocer la disposición espacial de un lugar por sus ecos, o detectar la posición de un interlocutor por su voz. Este fenómeno ilustra cómo la vía del dónde puede adaptarse y potenciarse en ausencia de visión, lo que demuestra su plasticidad. Otra función importante de esta vía es la percepción del movimiento sonoro. Gracias a ella podemos detectar si un objeto se aproxima o se aleja, si alguien se mueve hablando por una habitación, o si un coche pasa de izquierda a derecha. Esta capacidad no solo contribuye a la percepción tridimensional del espacio, sino que también participa en la predicción de trayectorias, lo cual es crucial para evitar peligros o para interactuar eficazmente con el entorno. Al igual que ocurre con la vía del qué, el mal funcionamiento de la vía del dónde puede producir déficits específicos. Uno de ellos es la sordera espacial, en la cual la persona puede oír sonidos, identificarlos, pero no sabe ubicarlos en el espacio. Este trastorno puede tener implicaciones importantes para la seguridad personal, ya que dificulta responder adecuadamente a señales sonoras de advertencia como alarmas, sirenas o voces que provienen de fuera del campo visual. Aunque se ha descrito a estas dos vías como sistemas separados, en la práctica interactúan continuamente. En definitiva, las vías del qué y del dónde no representan solo trayectorias anatómicas distintas, sino principios funcionales que el cerebro ha desarrollado para resolver dos tareas complementarias: qué es lo que suena y dónde sucede. A través de una arquitectura distribuida, jerárquica y dinámica, el sistema auditivo cortical logra una percepción auditiva que no solo detecta sonidos, sino que los convierte en información útil, significativa y contextualizada para la vida humana.